Bueno, Playa Perelli, seguimos en Playa Perelli y con la sorpresa de encontrarlo a Sebastián Pastor, el hombre de las PIDE, el hombre de la arqueología de Villa Carlos Paz, un investigador de CONICET, que nos puede seguir contando tantas historias, pero lo que encuentra la gente en el lago, en la costa, ahora que baja el río, ¿es patrimonio de quién? Yo tendría, sin querer ser oblicuo o no, sin esquivar, digamos, el contenido de esa respuesta, tengo que hacer un comentario anterior, digamos. Y ese comentario anterior refiere a la condición arqueológica de las márgenes del lago San Roque. En ese sentido, y creo que no escapa prácticamente al conocimiento de nadie, la localidad arqueológica más emblemática de la provincia es Cerro Colorado por sus pinturas rupestres. En eso estamos todos de acuerdo, digamos, y es un conocimiento establecido. Quizás no está tan establecido por fuera de lo que es el ámbito de la investigación científica. El hecho de que la segunda localidad arqueológica más emblemática son de la provincia de Córdoba, son las costas del lago San Roque, no por sus pinturas rupestres, sino por el enorme conjunto de vestigios que proceden de estos poblados arqueológicos que existieron en todas sus márgenes, con varios milenios sostenidos de ocupación. La acumulación de actividades o de prácticas cotidianas a lo largo de milenios se traduce en un montón y en una diversidad de artefactos de piedra, de cerámica, de hueso, de caracol, o sea, de valvas de moluscos, e incluso de metal, que tienen que ver con los procesos acumulados de todos esos siglos y milenios de uso sostenido del territorio. En ese sentido, se han formado a lo largo de más de 100 años de existencia del embalse, literalmente decenas de colecciones que han reunido decenas de miles de objetos que son en volumen, en cantidad, los más abundantes, los más cuantiosos de la provincia de Córdoba. La mayoría de ellos se perdió y una minoría, pero una minoría muy relevante al fin, es la que ha logrado sostener como patrimonio común y público el Museo Numbacharaba. El Museo Numbacharaba, aún habiéndose perdido la mayoría de las colecciones, es con cuerpos de ventaja el conjunto patrimonial más importante de la provincia de Córdoba. Si todos los museitos de arqueología que hay en la provincia, incluido el de la universidad, sumaran sus conjuntos, ni se le acercan al tamaño de colección del Museo Numbacharaba reunido en las costas del embalse. Y vamos a decir además que seguramente todavía es mucho más lo que queda en el territorio. Es mucho lo que se perdió, es mucho lo que se conserva, pero todavía es mucho lo que queda en el territorio. Todos esos bienes forman parte del patrimonio público. No son particularmente de nadie, sino de todas y todos quienes habitamos la provincia de Córdoba. Nacidos, venidos desde otros lugares, es el patrimonio público. Como tal, está alcanzado por leyes que regulan su protección, pero también las prácticas a través de las cuales esos objetos se recogen, ¿verdad? Prácticas que regulan la actividad de los profesionales de la arqueología y también las condiciones frente a hallazgos fortuitos, ¿verdad? De manera tal que existen para todas estas prácticas regulaciones. Ahora hay mucha gente con detectores de metales. Hay muchos metales de aquella época, estamos hablando de hace 1000 años atrás. Entonces ahí tenemos, ¿no?, todo lo que es la acumulación histórica de estos entornos y conocemos de la existencia de esta práctica, muchas veces orientada a recoger y a retirar materiales contaminantes. Esto lo ha podido explicar muy claramente en los últimos días Mario Mora de la Fundación Ecoswam. Entendemos que eso es un asunto importante para lo que es la calidad del ambiente. Sacar todo el plomo que Sacar el plomo. Ahora bien, tengamos en cuenta que es muy frecuente, en realidad es muy común el hallazgo de estas balitas tipo de mosquete. Esas cuestiones que son del siglo XIX y de ahí hacia atrás ya se encuentran alcanzadas por las leyes que regulan el patrimonio cultural. Es decir, las plomadas no solo no forman parte del patrimonio cultural, sino que son contaminantes.
Mientras que estos otros elementos sí forman parte del patrimonio cultural y están regulados por estas leyes. Ahora vamos a decir una cosa más. La tecnología de detección de metales, que no existía hace algunos años, no distingue la, entre comillas, calidad de contexto frente al cual detecta la señal de que hay un metal. Imagínense ustedes una placa metálica puesta en el pecho eso es otra cosa que no hemos dicho, ¿no? Han vivido generaciones, han vivido cientos y miles de personas, pero también han muerto y han sido allí sepultadas. Entonces no solo en las costas del embalse hay decenas de miles de artefactos, sino que hay quizás cientos de tumbas. La mayoría de ellas, dadas las prácticas culturales y los rituales funerarios, no incluían el hecho de acompañar a esos cuerpos, a esos cadáveres con objetos de ajuar, pero a veces sí. Y quizás muy excepcionalmente, pero muy excepcionalmente, entre cientos de casos, puede ser unas cuantas veces, pudieron haber objetos de acompañamiento metálicos. Y el aparato eventualmente no va a detectar si es una plomada perdida hace 10 años o si es el acompañamiento de una tumba de 1000 años, supongamos. Y cuando se siente bibi, que ahí aparece algo, va y cava, digamos. Y la intención puede ser buena de retirar una plomada, pero también puede tratarse de un objeto del siglo XIX o antes, del siglo XVIII, XVII. Esto tiene siglos en ese sentido de uso como establecimientos rurales, como estancias, como encomiendas, como mercedes, y después tiempo atrás, como pueblos de indios. La tecnología es muy precisa en detectar lo que es metálico y lo que no, pero ahí acaba, digamos, lo que sería la posibilidad técnica de cómo extraer lo que hay en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un delicado equilibrio, ¿no?, entre la tarea de retirar elementos contaminantes, que es muy loable, y cómo proceder si vemos que lo que ha detectado ahí abajo no es un elemento reciente, sino un elemento antiguo y eventualmente integrante de un contexto. Frente a una situación como esa, lo ideal sería recurrir a técnicos, ¿no? Acá, por ejemplo, si encontramos una estatuilla, supongamos, ¿qué debo hacer? Hay dos alternativas, una que sea como objeto que está en la superficie del terreno y que lo va moviendo el propio uso actual del suelo. Ese elemento ha perdido su contexto, no obstante es muy valioso como objeto en sí. Lo ideal sería acudir al museo arqueológico, digamos, y hacer de él una entrega voluntaria. Eso sería la práctica ideal. Una cosa distinta es si el objeto aún está retenido en el suelo donde quedó depositado. Si aún está retenido en el suelo, que es esa tierra negra que hay abajo de la arena, digamos, si está enterrado, y muchas veces ahí viene el tema con los detectores de metales, si está enterrado, por ahí es tanto o más valioso el contexto, el entorno, digamos, que el objeto en sí mismo, ¿verdad? Entonces debería ser distinta la actuación si el objeto está enterrado o no. Si está enterrado no habría en sí cómo detectarlo, digamos, lo detectás si estás cavando, ¿verdad? Entonces para los objetos en superficie la recomendación es llevarlos al museo. Después también hay barrancas que se erosionan por el oleaje, eso expone el suelo antiguo. Puede ser que alguien sin la intención de ir y cavar observa en un corte del terreno producido por la erosión que ahí están saliendo cosas antiguas. En ese caso lo ideal es recurrir a técnicos de la arqueología. Eso tiene dos vías. Una vía es la Dirección de Patrimonio de la provincia, que depende de la Agencia Córdoba Cultura, quienes a la vez seguramente designarían a el equipo de investigación designado para el área. En ese sentido, el área sur del Valle de Punilla cuenta con un equipo de investigación perteneciente o adscripto al CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba. Ese equipo lo coordina la doctora Gisela Sario, quien también coordina el área científica del museo, es decir, la investigación de las colecciones. Ya sea ella como algún colaborador de su equipo, entre los que me cuento,
podríamos proceder ya técnicamente frente a la situación de objetos enterrados. Es bastante distinto si el material está en superficie o está enterrado. Se actúa diferente y un poco por ahí viene parte de la problemática de los detectores, que los detectores no pueden detectar, valga la redundancia, si estamos frente a una cosa reciente y que es preferible retirar, que si estamos frente a un contexto arqueológico que puede ayudarnos a entender cuestiones que van desde la batalla de San Roque, allá en la década de 1820, a lo que es la vida rural de los establecimientos coloniales, e incluso a las prácticas prehispánicas que abarcaron en sus siglos finales la introducción de objetos metálicos de distritos metalúrgicos que existieron en La Rioja y en Catamarca. A cuentagotas, pero durante el tiempo prehispánico ingresaron aquí al valle objetos metálicos. Cuántas cosas que tuvimos que aprender en un rato. Espero que, bueno, a todos los seguidores de Encuentro les haya gustado esta nota de un alto interés científico y que nos descubre un montón de cosas. Realmente nunca se termina de aprender.